Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la última entrega de este ciclo de webinars que estamos organizando de actualización profesional desde el FEI, edición, noveno A y nota al pie, en conjunto con las secretarías de Asuntos Editoriales y Política Académica que tenemos en el CEFILM. Este es un ciclo de webinars, fue un ciclo de webinars que tuvo como objetivo la especialización complementaria en nuestra formación, una de las banderas que llevamos adelante como agrupación. Para los que no me conozcan, mi nombre es Tomás, soy estudiante avanzado de edición y estudiante de letras, uno de los tantos representantes estudiantiles que tenemos en el FEI, y hoy tengo el gusto de poder hablar con tres editores increíbles que accedieron a hablar con nosotros, y desde ya les agradezco por el tiempo y la predisposición. Antes de empezar, voy a pedirles dos favores a todo el mundo. Si por favor pueden apagar los micrófonos, y que cualquier duda que vayan teniendo lo vuelquen en los comentarios, que de todas formas, hacia el final de la charla, con el tiempo que nos quede, vamos a abrir un espacio para que se puedan desmutear y debatir cualquier duda que tengan. Así que bueno, el título formal de la mesa redonda es La edición artesanal y su modelo de negocios, y para debatir al respecto tenemos tres invitados. El primero es Alejo González Prandi, que trabaja como periodista, es escritor y codirige la editorial El Vendedor de Tierra, que acaba de presentar su último título hace muy poquitos días, Ingenuidad y Fuga. ¿Qué También tal? Hola. coordina... ¿Cómo? Hola, digo. Saludo a todos y a todas. También coordina y escribe el newsletter Único, que es especialista, bueno, en el circuito de edición artesanal acá en Argentina. Después tenemos a Mariano Gijena, docente y editor en Homo Faber desde el 2020, que también hace un poquito más de un mes, lanzó su último título, Los Condenados de la Ruta. Es una crónica de la competencia del Tour de France de 1924, con una traducción nueva. Y finalmente, Eric Schirlo, que aparte, bueno, de ser editor en la editorial Barba de Abejas del 2010, es escritor, traductor e impresor. Además, entre otros tantos proyectos, tiene Editora con doble A, que es un relevamiento de las editoriales artesanales que están activas en el país. Así que bueno, para empezar, quería entrar un poco en calor, que me comenten qué es para ustedes y en qué consiste la edición artesanal. Vamos en orden. Como ustedes prefieran, el que quiera arrancar. Bueno, arranco, así rompemos el hielo. Vale. Centralmente la edición artesanal implica la manufactura de los soportes, o sea, lo que diferenciaría en principio para mí a un editor artesanal de cualquier otro editor es la manufactura de las publicaciones. Eso además implica la construcción de un taller, la idea de taller, es decir, de trabajos que se hacen en el espacio en general hogareño o en una oficina o espacio cooperativo. Pero esto pone, digamos, en el centro de la escena el cuerpo, ¿no? El editor artesanal entonces se reapropia una serie de instancias que en principio en la industria de la edición aparecen escindidas, en una serie de especializaciones que aparecen separadas para manufacturar directamente las publicaciones. Sí, a mí también me gustaría agregar el vínculo que se genera desde una editorial artesanal con sus autoras, con sus autores y con el público en general, que es totalmente diferente. En principio, porque valdría aclarar que, o debería ser así, un editorial artesanal, como ocurre con otras editoriales independientes, industriales, no le cobra a sus autores. Entonces me parece que ahí ya desde un principio se establece otro tipo de vínculo y de respeto y de lo que debería ser, obviamente, la relación entre un editor, una editora y sus autores, ¿no? Eh, Cosa que no, yo como autor también, publicando en otras editoriales industriales,
recuerdo mi primer libro lo tuve que pagar, y cuando descubrí la edición artesanal y empecé a entender un poco más en qué consistía, empecé a entender la dimensión de la edición, del libro y del vínculo entre los editores, los autores y su público. Bueno, para mí, un poco retomando lo que decía Eric, para mí es importante, digamos, como entender una editorial artesanal no como un hobby, no como tampoco como un emprendimiento. ¿No? Me parece que eso, un poco, digamos, por la escala que tiene una edición artesanal, a veces, digamos, desde afuera, digamos, medio así abuelo de pájaros, se puede llegar a interpretar, digamos, de ese modo. Y me parece, digamos, que hay que entenderlo, una edición artesanal, básicamente, digamos, como una forma de intervenir, ¿no? O a mí por lo menos me preocupa eso, el hecho de pensarlo como una forma de intervenir en el campo de la cultura, ¿no? Obviamente es una intervención que está dada, digamos, por la escala de la editorial, pero me parece que eso tiene que ser como una preocupación y, digamos, y trabajar y desarrollar el proyecto desde ese lugar. Y obviamente, digamos, que eso implica, digamos, lo que decía Eric, ciertos modos de producir, que son particulares de la edición artesanal, ciertos modos de comercializar, de difundir el proyecto, ¿no? Pero me parece eso importante, digamos, como la preocupación de cómo a esa escala generar como una minoría intensa, ¿no? Eric trae a veces esta figura como de la guerrilla cultural, ¿no? de esa forma de intervenir. Me parece, digamos, que tiene que plantearse un poco desde ahí como para poder sobrevivir, para poder dialogar y para poder ser parte de ese campo, ¿no? Para tener una vida posible. Bien. Y una pregunta capaz que un poco más personal de cada uno, ¿no? Pero ¿por qué eligieron el modelo de diseño artesanal y qué ventajas encuentran o qué posibilidades permite frente a otro tipo de modelo, ¿no? Bueno, en mi caso, después de 15 años, digamos, de publicar en la edición independiente, lo que tengo para decir es que 15 años, digamos, que yo publico dentro de la edición independiente y 30 años que tiene la edición independiente, lo que puedo decir es que hay una serie de problemas que no se resuelven, sigue siendo un sistema industrial a pequeña escala, sigue habiendo ciertos intereses y aspiraciones que son replicados a pequeña escala, y existe una estandarización, digamos, respecto de la producción tanto textual como objetual de las publicaciones, que en un punto, digamos, si te interesan, ese camino se vuelve un poco demasiado angosto. Entonces, para mí, la opción de la edición artesanal implicaba muchísimas ventajas. La primera era acortar los tiempos de espera entre la escritura y la publicación. El segundo era poder diseñar un libro que no se puede hacer en la edición independiente industrial porque resulta caro, porque se sale de los formatos más baratos de producir. Y también me permitía, esto que dije antes, ¿no? Readueñarme de instancias que aparecen escindidas dentro de la edición, pero también de la industria de la cultura, ¿no? Que me parece como el problema de fondo es concebir estas prácticas diversas como ligadas siempre a la idea de la industria de la cultura, es decir, la cultura entendida con una lógica casi exclusivamente financiera. La edición la tiene, pero siempre está en guerra constante con el sabotaje propio de ese futuro posible dentro de un mercado, ¿no? Quiero decir, a veces el libro se sobreproduce, se lo imagina, digamos, en lugares difíciles de llegar, se lo piensa también con una lógica de distribución complicada. Entonces, para mí lo importante ahí era que la edición artesanal implicaba mucho trabajo, ¿no? Para decirlo con un título de Cachachian. Iba a ser mucho trabajo. Mientras que la edición industrial básicamente te relega al lugar de productor de contenido textual, ¿no? Que está muy bien, digo, habrá un montón de autores y autoras que se sientan cómodos con ese lugar. A mí me parecía como un espacio poco dinámico.
por así decirlo. Y después está la cuestión económica también, ¿no? Esto hay que decirlo. Las regalías por derechos de autor para la inmensa mayoría de las autoras son muy magras. En la edición artesanal eso se puede trastocar drásticamente. Sí, yo recuerdo mi experiencia cuando comencé a publicar y después del primer título sentía una asfixia, diríamos. Sentía, digamos, como decía Erika, que el camino era angosto y cada vez lo iba a hacer más por las alternativas, por los costos que implica poder publicar un libro. Y entonces me crucé con un libro que Eric publicó, una traducción, no recuerdo el título, Eric, pero una traducción de Tom Mather. Y cuando vi ese ejemplar dije, ¿y esto qué es? Y mi amigo Tom me explicó, bueno, esto lo hace Eric Sherlock. ¿Cómo que lo hace? Sí, lo hace a mano. Para mí ahí se abrió todo un mundo y empecé a investigarlo. Fui a ver a Eric, me acuerdo, a la casa, estuvimos hablando, él estuvo explicando muy generosamente de qué iba todo esto, y ya cuando tenía alguna idea de hacer este proyecto de El Vendedor de Tierra como editorial artesanal, ya que antes era una revista, y ahí se abrieron un montón de puertas en cuanto a la producción propia, en esto de poner el cuerpo, de entrar por la puerta del taller con planchas de cartón, papel, tinta, goma, herramientas, y que a los meses o a los días salir un libro desde el propio taller hogareño. Eso a mí me explotó la cabeza. Entonces, es un camino a recorrer, es un camino de aprendizaje constante, y la verdad es que no solamente que no me arrepiento, sino que apuesto a esa profundización, y me alegra muchísimo porque veo que cada vez más, y sobre todo en pandemia, veo en otras editoriales han crecido mucho, ¿no? Se han fundado muchos proyectos editoriales durante la pandemia. Eso habla del gran potencial que tiene la edición artesanal de libros, y creo que cuando tomemos más conciencia de toda la fuerza que tiene la edición artesanal, va a ser mucho más grande aún. No, bueno, a mí me pasó un poco lo que creo que le pasa a toda persona, digamos, que tiene un vínculo con la lectura fuerte y sostenido, que es que después de 20, 25 años de estar en contacto con lecturas, uno, bueno, se encuentra con autores, con obras maravillosas, pero también se va encontrando, aunque por ejemplo te gusta un autor y vas a buscar más títulos y no se consiguen o no fueron editados acá, te vas encontrando con traducciones, qué sé yo, que están en español. Bueno, te vas encontrando, digamos, como lector con las limitaciones propias del ecosistema del libro en el que uno vive, ¿no? Y bueno, me pasó hace algunos años de tener la curiosidad de empezar a ver la posibilidad de editar, y justo por una conocida también me acercó un libro muy parecido, me acercó un libro de Eric, y ahí como se abrió como una posibilidad, digamos, que a mí ni se me hubiera ocurrido, digamos, editar asociados a, qué sé yo, diseñadores, correctores, no había posibilidad, digamos, de eso. Ni siquiera digamos, se me pasó por la mente. Pero bueno, cuando conocí el proyecto de Eric, me pasó eso digo, bueno, acá hay una posibilidad. Yo antes había hecho algunas experiencias muy pequeñas de fanzine, recorriendo la FLIA, que era una feria autogestiva del post-2001. Y bueno, posterior, digamos, a eso, bueno, empecé el camino de investigar, de experimentar. Estuve en el taller de edición artesanal de Eric, también ahí un espacio maravilloso.
Y bueno, y arranqué con el proyecto, y lo que me parece interesante del proyecto, que a mí siempre me motivó mucho, fue que te permite, digamos, desarrollar como, no solamente, digamos, el ejercicio del editor, sino que te permite desarrollar múltiples tareas que a mí siempre me gustaron mucho, como diseñar, maquetar, digamos, producir objetos que tienen, digamos, como un aspecto funcional, un aspecto estético, bueno, digamos, que un proyecto me permita, digamos, meterme en todos esos, en todos esos campos me parecía como súper estimulante. Así que fue un poco por ahí la elección. ¿Y qué aspectos del libro como objeto y de la edición como oficio les permite explorar la edición artesanal que de otra manera sería imposible o inviable económicamente, ¿no? Bueno, yo estoy pensando entre las primeras traducciones que yo fui juntando, digamos, como material para la edición independiente y que en algún momento me di cuenta que era un catálogo propio y que eso podía ser una editorial. Estaba el libro de Brautigan que viene con semillas, ¿no? Entonces, semillas que son recolectadas, pero que tranquilamente podrían ser compradas. Pero digo, ese libro era imposible de hacer, ¿no? Era un proyecto irrelevante para cualquier editorial porque es un libro que consiste en 8 poemas bilingües, o sea, 16 páginas, y parte de la gracia es que vienen impresos en un sobre que contiene semillas, ¿no? Pongo ese ejemplo como un libro que no se podría haber producido en ese momento, en el 2010, y tampoco creo que se podría producir hoy, sobre todo por esta cuestión, ¿no?, de la McDonaldización de las tiradas, que es que vas a averiguar por 500 y resulta que te conviene imprimir 2000 y ya, digamos, te endeudás y te quedás sin espacio y la publicación que vos habías diseñado para 500 ejemplares, ahora de pronto hay que rediseñarla para 2000 y simplemente porque abaraté el costo unitario de la publicación imprimiendo 4 veces la cantidad original, ¿no? Pero después estaba también la cuestión de los textos cortos. Piensen que la edición independiente es un sistema editorial que está diseñado casi exclusivamente para el libro estándar, ¿no? Más allá de la cuestión de los géneros, digo, es un libro que va a tener entre 40 páginas y 500, ¿no? Y va a ser o un libro de poemas, o una novela, o todo lo que pueda estar en el medio. Pero no hay, digamos, circulación de pequeñas publicaciones, ya sean fanzines, cuadernillos, plaquetas. Todo eso históricamente quedó relegado al lugar de la edición casera o artesanal u hogareña, ¿no? Entonces, eso también lo pensé como un dispositivo que me permitía escribir corto, por decirlo de alguna manera. Me permitía producir textos cortos, publicarlos rápido, y salir, digamos, a la cancha con esas publicaciones, mientras iba produciendo los libros, digamos, ¿no? Porque la edición artesanal, por supuesto que también publica libros, pero creo que hay un montón, y es un fenómeno que es visiblemente creciente, de pequeñas publicaciones que van orbitando esos catálogos, que son más baratas, en economías frágiles como la nuestra, resultan importantes para la economía de un proyecto editorial, no tener solamente un tipo de libro en una encuadernación, sino tener, bueno, varios formatos, varias encuadernaciones, la diversidad material, ¿no? Digo, ahí me parece que la diversidad material de la publicación también es una diversidad posible para la escritura. Sí, ahí cuando comenzamos con mis compañeras de proyecto, Luján Ochoa y Luciana Rabasani, empezamos a ver, bueno, qué íbamos a hacer. Sabíamos que íbamos a hacer una editorial artesanal dedicada a la poesía y también de géneros que podrían estar vinculados y abrazados también de alguna manera a la poesía. Y uno de los primeros, dos cuestiones nos llamaron a dar ese primer paso. Una fue una novela en verso, de un autor que a nosotros nos gusta mucho, que es Alberto Tasso, y sabíamos que era un libro para nuestra editorial artesanal, y sabíamos quizás las complicaciones que podía llegar a tener ese libro en particular en una editorial independiente en Buenos Aires, digamos. En todo caso, podía estar suscrita a una editorial en la propia provincia donde vive este autor, de Santiago del Estero. Entonces nosotros quisimos tomar ese libro porque nos parecía, justamente como decía Eric,
una manera de abrazar algo que la edición independiente industrial rechaza o ha dejado de lado. Y ahí me parece que es donde está la edición artesanal. Y la segunda cuestión fue la autopublicación. En ese caso fue un libro de mi autoría, El Deslumbre. Y ahí fue cuando dejé de sentir esa asfixia. Decía, bueno, yo puedo no solamente escribir un texto, una serie de poemas, sino que puedo hacer un libro con eso. Y lo puedo hacer con mis propias manos, y lo puedo hacer circular, lo puedo llevar a ferias, lo puedo difundir, lo puedo vender, o sea, se pueden hacer un montón de cosas. Podemos hacer todo eso. Y eso fueron dos cuestiones básicas. Y quizás una tercera cuestión también es que quizás no siempre se necesita de un autor o una autora en el sentido de ir a buscarlos o bien que lleguen a la editorial con una propuesta, sino también poder inventar un libro. Y nosotros lo hicimos con un libro que se llama Proyecto Regen. Regen por Jacobo Regen, poeta salteño, y estaba en esos años la idea de hacer una antología de los poemas de Jacobo, que no sé, hasta ahora en un momento no se realizó, pero yo quería hacer algo con él, y hicimos un homenaje a Jacobo Regen, que es autor de un libro y de un poema que se llama justamente El vendedor de tierra. Y convoqué a varios autores, les propuse la idea, algunos me dieron la idea ya de libro, de textos escritos hace tiempo, y otros que escribieron para este proyecto. Y ese libro no estaba. Ese libro nadie lo había escrito. Digamos, ese libro surgió desde el corazón mismo de una editorial artesanal que en este caso fue la nuestra. No, bueno, a mí me parece que en cuanto a las posibilidades de la edición artesanal, yo, como le decía, cuando lo arranqué, lo pensé en primer lugar para mí mismo, esta cuestión que decía de, bueno, te da una edición artesanal te da la capacidad de desarrollar, digamos, un montón de aspectos vinculados al diseño, a la producción, a una lectura, digamos, exhaustiva y minuciosa de los textos que uno lee, digamos, en su cotidianidad. Y me parece que eso hace siempre de todo proyecto artesanal como un proyecto muy orgánico, porque uno como editor, al estar involucrado, digamos, en las diferentes etapas, se termina transformando también un poco en autor. Digamos, a diferencia, por ejemplo, de un proyecto industrial donde el editor delega, mediante especializaciones, delega un montón de tareas, entonces interviene un diseñador, interviene un corrector, interviene un maquetador, el imprentero y demás, y, digamos, y los proyectos tienden, digamos, a despersonalizar, digamos, y bueno, y empiezan a entrar en juego un montón de, digamos, de factores. En el caso de los proyectos de edición artesanal, me parece que es interesante eso, ¿no? Que el editor, digamos, al estar involucrado en todas las áreas, digamos, genera, digamos, como un proyecto mucho más orgánico. Y yo siento que hay algo de eso de autor en la figura del editor artesanal. Y eso para mí era como muy, muy interesante. Y para bajar ahora con preguntas capaz que más concretas al oficio, ¿no? ¿Cómo es los procesos de trabajo de ustedes en cada caso en particular? ¿Cómo pasa del libro por ahí de la idea o cómo construyen el libro? Bueno, a veces no sé, pienso que es diferente, ¿no? Con el paso del tiempo uno también vuelve automáticas ciertas cosas. Yo creo que la edición artesanal surge de la lectura creativa, sin dudas. Los textos aparecen en el propio corpus de lecturas que uno va haciendo, de la misma forma que aparecen en las relaciones que uno va haciendo con personas a partir de los viajes o de las ferias o simplemente estar en contacto con autores, ¿no? Lo que noto también es que la edición artesanal aporta ahí como un espacio muy vital, orgánico, tomo la palabra de Mariano,
para que el libro justamente se publique solo prácticamente. Es decir, llega un momento en el que te encontrás con las cosas terminadas de alguna forma, ¿no? Es algo que el resto de la gente no ve, pero es como, ¿no? Es como un director de cine hablando de una película. Es muy difícil contar una historia desde adentro. Entonces, lo que ocurre es que para mí la actividad central ahí es la atención, es estar prestando atención a esas cosas que aparecen, y cuando aparecen tienen casi su forma acabada, ¿no? Entonces, es un proyecto para poner sobre la mesa o para decirle a un amigo, che, mira, encontré esto, me parece que esto es para tu catálogo, ¿no? Y eso también entra en relación, esta forma de producir entra en relación y vuelve muy visible la diferencia que podría haber entre el taller y la fábrica, ¿no? Esto de la especialización, la dispersión de las actividades, ¿no? Y que además conducen a un mercado anónimo, donde las relaciones interpersonales están cada vez más alejadas de los propios actores, por la figura del taller y del oficio, ¿no? Que es la de, bueno, che, me encontré con un texto, este texto puede tener este formato, y en cosa de 2 o 3 días esa publicación existe, sin tanta vuelta, sin tanto rollo, sin tanto eh, eh, protocolo burocrático en torno de la publicación, ¿no? O sea, la publicación es más urgente y ocurre sin demasiada planificación, digamos. Repentista, diría Carlos Ríos. Exacto, repentista, ¿no? Claro. Sí. Sí. En nuestro caso, bueno, somos 3. Luján, que está más dedicada al diseño y a la ilustración de los libros que hacemos, y tanto Luciana como yo dedicamos más a la encuadernación, aunque no necesariamente sea todo el tiempo así. Si bien el trabajo de Luján es sí, y es la única que lo hace, el de diseño y de ilustración, después hay un montón de otras tareas que vamos alternando, y uno hace un momento una tarea y con otro libro sucede lo contrario. Esto justamente un poco lo decía Eric, no generar una automatización en el sistema de producción, diríamos, ¿no? Que no hacer etapas estancadas, ¿no? Como decir, bueno, vos te toca esto y de acá no te movés. Me parece que la edición artesanal apunta a todo lo contrario, justamente a poder hacer un trabajo absolutamente dinámico y creativo, que es, sin lo creativo creo que no hay edición, diríamos. Ahí termina la edición artesanal, ¿no? Cuando se vuelve una cosa absolutamente estancada, creo que ya no hay mucho más por hacer. Entonces hay que, no solamente hay que escaparle a eso, sino que buscar, y tratamos de hacerlo, formas de que todo eso siempre vaya cambiando. En cuanto a sus formatos, no hacer siempre los mismos libros, intentar buscar variantes. Recuerdo las primeras épocas, nosotros hacíamos un solo tipo de libro, y después fuimos viendo que era necesario incorporar otro tipo de libros, y fuimos por los más pequeños, ¿no? Esto de poder publicar libros de apenas 10 hojas, 10 páginas, algo chiquito, algo que puede ser menor en su confección, pero que agrega una gran alternativa ahí donde la edición independiente no está. Así que bueno, esa es un poco nuestra forma de trabajar, que está siempre, creo que sustentada por lo colectivo, o sea, por escuchar a otros editores, por leer, por capacitarse, por ir a las ferias, por ver cómo tal editor resuelve tal problema. Me parece que esos diálogos que muchas veces no salen, y agradezco que en este caso sí sea, que nos puedan escuchar varias personas y nosotros escuchar a los demás, porque esa colectivización de los conocimientos fortalece mucho la edición artesanal. Sí, sí, en mi caso, digamos, respecto al proceso sobre el trabajo con la editorial,
Yo además trabajo de docente, la mayoría de la semana la dedico a eso, a dar clases en escuela secundaria, así que digamos, el proceso de trabajo con cada uno de los títulos está como muy entrelazado con mi vida cotidiana, salvo digamos, los fines de semana y algún día en particular, después aprovecho como espacios que me deja mi trabajo asalariado. Y básicamente, digamos, hay como hay una primera etapa de trabajar mucho con el texto, ¿no? Ya sea una traducción o una antología, o bueno, o la hora que sea, pero digo, siempre le digo como mucho tiempo a ese primer momento con el trabajo textual. Una segunda parte después con el diseño, ¿no? El diseño de maqueta y de cubierta y demás, y después una tercera etapa, digamos, más vinculada, digamos, a la producción del objeto. Y después, bueno, pensar, antes, digamos, de arrancar con esas etapas, pensar, me gusta como pensar las colecciones en función del libro objeto, ¿no? Eso me parece no sé, a mí me gusta, me parece que ahí hay como, se pueden generar, digamos, como subidentidades dentro, digamos, del proyecto. Así que un poco el proceso va por ahí. Y enlazando un poco con el final de tu respuesta, ya un poco más o menos cada uno habló del catálogo, de su editorial, pero ¿cómo es las decisiones sobre el catálogo? O sea, la idea de agregar títulos o agregar nuevas colecciones. ¿Cómo toman esa decisión? No sé, yo no creo que sea algo tan pensado. Sin duda es que el catálogo tiene una especie de columna vertebral, eh, y hay una dirección, pero creo que también los catálogos tienen que tener fisuras, tienen que tener anomalías. Me parece que eso es justamente lo que se vuelve cada vez más interesante para mí. Así como te decía antes que los textos aparecen solos, no sé, de pronto estoy leyendo un texto sobre tinturas vegetales y me doy cuenta que el capítulo 1 es un manifiesto sobre lo artesanal, y digo, bueno, listo, momento. Esto, que ni forma parte de la obra original, ni tiene un título, ni tiene un soporte, ni tiene nada, de pronto aparece para mí como una especie de manifiesto al lado de otros que hay en el catálogo, ¿no? Pero digo, eso apareció porque existe la posibilidad de que se rompa un formato preestablecido, se pueda apropiar un texto, se pueda construir un aparato que lo sostenga y se pueda construir una publicación. Entonces, pienso que uno de los rasgos que vuelven más interesantes, por lo menos en lo personal, a la edición artesanal, es esta posibilidad de salirse de nuevo, ¿no? De los protocolos del camino trazado. Si bien se mantiene, digo, hay la colección de traducción de Barba de Abejas, sigue incorporando publicaciones, pero bueno, diría que en los últimos 4 años, 2 de Mundo Normal y 2 de Pandemia, hubo una serie de anomalías dentro del catálogo que no hubieran sido posibles si la cosa era más rígida, digamos, ¿no? Me parece que hay que darle lugar a que esas cosas ocurran, porque ahí los catálogos empiezan a dialogar de manera más directa, ¿no? Con la realidad, me parece. En, en nuestro caso no tenemos colecciones, diríamos, es todo, lo entendemos como una misma colección en todo caso. Eh, y como dice Eric, el catálogo sí está definido, pero también atendemos la oportunidad que aparece. O sea, creo que en ese sentido hay que no estar tan atado a lo que uno en un momento pensó, sino siempre andar poniéndolo en duda un poco, ¿no? Y ver y dejarse, digamos, iluminar por un proyecto, por un texto, eh, por esa presencia que aparece y puede ser libro. Nos ha ocurrido con algún que otro título de esa manera, decir, che, esto es algo que hay que hacer un libro, acá hay que hacer algo. Y eso creo que es una de las mayores satisfacciones que tenemos como editores artesanales, de poder sacarle
la tierra digamos, esa conceptualización que uno tiene, que a veces puede ser un poco inamovible, bueno, que se mueva, que trastoque, como decía Eric, ¿no? Y ahí está esa creatividad, ¿no? De la que estamos siempre hablando, ¿no? Poder darle lugar a lo que supuestamente no lo tiene, ¿no? Bueno, a mí me pasa con el proyecto que, nada, es un proyecto muy joven, está dando sus primeros pasos, arrancó en el 2020 y apenas, digamos, saqué 5 títulos, así que como la fisonomía como de catálogo recién está apareciendo y por lo tanto recién la estoy pensando. Eh, digamos, algo, digamos, que me parece es que, bueno, obviamente, digamos, tiene que estar como la intencionalidad de construir una voz, una estética, eh, digamos, que permita hacerse un lugar, pero a la vez, como decía Alejo y como decía Eric, me parece que es digamos, el catálogo tiene como, me parece como dos movimientos, como uno de expansión, ¿no? Donde ese núcleo que te da identidad se va replicando, ¿no? En cada título, en cada colección, y a la vez me parece que es interesante cuando en el catálogo aparecen obras o colecciones que ponen en tensión esa identidad, ¿no? Que generan como puntos de fuga, que generan agujeros negros que hacen, digamos, como que resuenan en todo el catálogo. Eso me parece interesante y que es parte, digamos, del arte de cómo hacer relacionar todas las obras, ¿no? Eso me parece. Y en el caso de la edición artesanal, cuando uno se da la posibilidad de trabajar con obras que capaz que están en dominio público pagante o en dominio privado y demás, bueno, ahí como digamos, la posibilidad de expandir el catálogo es infinita y se hace como mucho más necesaria como la intervención del editor como para ver cómo construir ese catálogo, ¿no? O sea, esta cosa de curar, es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, para que se entienda, digamos, como la tarea. Eso. ¿Y a quién le parece, quién creen que es el público destinatario que piensan ustedes, ¿no? De estos libros artesanales? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Qué los hace querer leer o comprar libros producidos artesanalmente? Mira, eso por suerte es un misterio. Yo no creo que eso se pueda elucidar de alguna manera. Lo que sí sé es que hay un tipo de lector y de lectora que no suele abundar en la edición industrial, que es la persona que se deja captar por la pregnancia del dispositivo libro, ¿no? Le llamó la atención la encuadernación, el papel, la guarda, la costura. No importa el texto, importa el soporte, y después ese es el vehículo de entrada al texto en todo caso. Es decir, es un tipo de lector y de lectora que está entrando por la función estética de la publicación o en todo caso por el diseño, por factores que son externos al texto, ¿no? Y a mí eso me interesa. Me interesa porque ahí es donde la escritura y donde la edición empieza como a rozarse y a codearse con otras disciplinas, siempre de manera problemática, ¿no? Siempre de manera incómoda, pero bueno, basta con ir a la Feria Migra o a la Feria Paraguay y ver las mesas, ¿no? Y compararlas con cualquier feria internacional del libro, stands, no mesas, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Ahí aparecen una diversidad de materiales, técnicas, formatos, intervenciones, dinámicas y estrategias bueno, que es alucinante, ¿no? Me parece que el lector no es tan previsible ahí adentro, ¿no? Es una cuestión cada vez más azarosa y misteriosa, por suerte. Sí, sí, la verdad que nosotros no sabemos cuál es esa lectora o ese lector. Nos sorprende y está bien que sea así, no hay. Parece que se Lejos. cortó o a mí solo se cortó.
No, yo lo tengo cortado. Sí, yo también. Bueno, Metele, Mariano, y ahora después recuperamos. volver a entrar, sí, sí. Bueno, no, sí, yo creo que es difícil, digamos, la pregunta. Digamos, yo creo que hay lectores que circulan tanto por digamos, por el mundo del libro independiente, industrial y artesanal. Sí me parece esto que se decía de que el lector no solamente se pone en contacto con el libro, sino con la curiosidad de cómo fue producido, nada, con el ponerte a hablar y hacer un intercambio. Me parece que ahí como hay menos distancia por la magnitud, digo, entre el editor y el lector, entonces hay como curiosidad, digo, seguramente más de un lector tenga ganas de ponerse a producir un libro que le gustó. Me parece que ese vínculo también es parte de lo que, no sé si de lo que busca un lector, pero lo que termina encontrándose y que es parte como de ese fenómeno. Así que me parece que va un poco para ahí. Alejo, ¿volviste? Ahí no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. perfecto. Sí, bueno, no sé hasta dónde Otra vez. Otra vez. Retomo una cosita, porque me Sí. hizo acordar Mariano y lo tengo acá a mano. Creo que también lo que ocurre con esta cuestión de pensar el lector o pensar la recepción de una publicación, tiene que ver con que el libro de la edición artesanal, como dice el famoso afiche de imprenta Rescate, ¿no? Ha dejado de ser un objeto y se revela como un vínculo. Entonces el libro, la publicación interpela al lector en unos términos bien diferentes a los que interpela un libro que está pensado como el soporte para una lectura, ¿no? El libro de la publicación artesanal y la publicación artesanal en general se propone como evidencia misma de una alternativa a un sistema de valores, a un sistema de formas de intercambio, de habitar la cultura, ¿no? Entonces, es casi como, ¿no? Es casi como una declaración, más que lo que es en segunda instancia, ¿no? Que es un libro, finalmente. ¿Estás ahí. bien, Alejo? ¿Todo bien? Sí, tengo un internet bastante inestable hoy, así que pido disculpas. No pasa nada. Pero bueno, no sé si antes se había escuchado hasta dónde se había escuchado la respuesta, pero bueno, ese lector o esa lectora nosotros no sabemos cuál es, ni dónde viene y por qué llega a encontrar los libros de nuestra editorial. No, no hay mucha suerte. Se volvió a caer, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esperar un cachito a ver si retoma. Le mando un mensaje. Si no, continuamos y después que retomamos cuando vuelva Alejo. Vale. Bueno, continuamos. Cuando vuelva, retomamos. En sus casos particulares, ¿cómo es la instancia de distribuir y comercializar los libros? Desde que lo producen hasta que llega al lector, ¿cómo es esa travesía de una manera? Bueno, desde hace unos cuantos años ya tengo bastante estructurado eso. Es un trabajo que, bueno, lleva bastante tiempo. Creo que hay que encontrar las 20 o 30 librerías independientes lo más dispersas posible, romper con la concentración, con ese flujo, digamos, prácticamente metropolitano, por así decir, uno de los grandes centros urbanos donde hay muchas librerías juntas que ofrecen lo mismo. Eso lleva mucho tiempo, vincularse con esas librerías, lograr que te compren el material, porque bueno, la edición artesanal no puede consignar, ¿no? Que es como la herramienta, que en realidad es una herramienta que propusieron un poco violentamente los grupos concentrados de la publicación, y es una estrategia a la que la edición independiente, quizás de manera acrítica o por imposibilidad, digamos, de tamaño frente al enemigo,
no logra reescribir, ¿no? Bueno, ahí la edición artesanal es bastante clara, los libros se venden en firme, es decir, la librería tiene que comprarlos antes e imaginarles un lector, que probablemente en ese sentido los libreros sean mejores que los editores. En todo caso, la construcción de un catálogo también necesita de esas personas, ¿no? Que pueden imaginar pequeñas comunidades lectoras. Después está la preventa, o la venta anticipada de las novedades, que es cada vez más importante para la economía de la editorial. Es decir, el círculo más cercano a la editorial compra en primer lugar las publicaciones 1 o 2 meses antes de que lleguen las librerías, ¿no? Eso siempre implica también darles algo más, ¿no? O alguna publicación extra que no se va a comercializar, o algún tipo de impresión, o lo que fuere. Y luego las ferias, ¿no? Yo diría que en orden de importancia serían la venta directa a los lectores, las ferias y en último lugar las librerías, ¿no? No por digamos, hacer una valoración del trabajo, sino por cómo canalizamos la energía, o por lo menos en el caso de Barba de Abejas, ¿no? Por lo menos en mi caso funciona así. No, bueno, y con el proyecto pasó que arrancó en el 2020, plena época pandémica y de cuarentena. Así que lo que tenía bueno, tenía un montón de tiempo a favor, porque estaba recluido acá en mi casa. Pero bueno, el tema de comercialización y distribución estaba complicado, así que ahí arrancó como con una primera etapa de venta directa, sobre todo por correo. Y eso se mantuvo todo el 2020 y todo el 2021. Alguna entrega que hacía yo personalmente y demás, pero básicamente era venta directa, que igual para mí, para mis expectativas, funcionó muy bien y nada, por lo menos moralmente me permitió seguir adelante con el proyecto, lo cual ya me dejaba satisfecho. Y después este año empecé a participar de ferias, para lo cual yo quería por lo menos tener una constelación mínima de 3, 4 títulos como para mostrar un poco en la mesa de qué se trataba, ¿no? Me parecía como que era eso como un requisito, por lo menos yo lo tenía para mí. Y después, bueno, está la cuestión de las librerías, que en algún momento a mí me interesaría, digamos, como sumar, digamos, como ese espacio. Pero bueno, está la cuestión del firme y en mi caso también la cuestión de la producción, porque estoy en un momento donde me estoy quedando sin ejemplares de los títulos, y a la vez estoy como pensando nuevos títulos, entonces estoy ahí con un problema con el stock. Pero bueno, de a poco lo iré resolviendo y bueno, se abrirá esa posibilidad para sumar a alguna librería. Tomás, me gustaría agregar algo, porque a partir de lo que dijo Mariano, que creo puede ser interesante, sobre todo para los amigos y amigas que están escuchando, que es la cuestión del correo. Digo, antiguamente había dos cosas que volvían interesante asociarse a la Cámara Argentina del Libro, ¿no? De manera acrítica, porque de manera crítica, bueno, habría un montón de peros, ¿no? Pero eran o bien participar de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, es decir, tener algún tipo de descuento, ¿no? Cosa que para la edición artesanal es imposible, y el descuento en el correo. Bueno, desde marzo de 2020, justo cuando arrancó Mariano, más o menos, se implementó el programa, no es ningún problema, es el programa PAC-AR de Correo Argentino, que hace que las publicaciones nos resulten, digamos, con el mismo descuento que estando asociados a la Cámara Argentina del Libro. Por lo tanto, hay muchas editoriales artesanales o pequeñas editoriales industriales que directamente utilizan el programa de Correo Argentino y pueden enviar a cualquier lugar de la Argentina, ni hablar si usan el sistema de sucursal de correo, casi con el mismo descuento que antes solo se obtenía asociándose a la Cámara Argentina del Libro, ¿no? Sí. O a la CAP, cualquiera de las dos. Dato muy interesante que no tenía la menor idea yo. Mirá, sí. Yo lo uso y funciona muy bueno, incluso para la gestión del envío, el código de seguimiento y demás, la verdad que Sí, funciona por muy bien. funciona muy bien, sí. Bueno, a mí me parece que está Alejo de vuelta, me acaba de figurar. Sí.
No sé si a ustedes les aparece. No todavía. Acá me parece como que está A entrando. ver, Ahí está. Ahora sí. Ahí está. bueno, disculpen. Bueno, retomamos un poco. Cuando te desconectaste estábamos hablando de a quién creen que están destinados los libros artesanales y cuál es el factor de diferenciación, que es por qué les interesa, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que no sabemos muy bien cuál es el interés de esas lectoras o esos lectores. No sabemos cómo llegan. Sí, nos llama la atención que quizás a alguien le interesa más cómo está confeccionado, la tapa, las ilustraciones, los textos, pero nosotros en primera instancia no tenemos un tipo de lector queremos llegar a determinado lector o lectora. Eso creo que se va dando, creo que es construcción de una editorial conformar de alguna manera su comunidad, pero es una comunidad que es muy dinámica, sale y entra todo el tiempo y cambia permanentemente, y creo que eso también tiene que ver con la propia dinamización de lo que es un proyecto artesanal. Ahí no, otra vez, no hay nada estanco, diríamos, ¿no? Creo que eso va cambiando permanentemente también. Y es un descubrimiento y está muy bien, me parece que no haya un tipo de lectora o de lector. Estaba muteado. Buenísimo. Y lo que hablamos justo mientras te esperábamos es cómo es que distribuyen y comercializan, cómo es que va el libro desde que lo tenés, lo que facturás en tu casa hasta las manos del lector o lectora. Nosotros principalmente es a través de las ferias. Nuestro proyecto es muy pequeño, nosotros comenzamos en 2018 y recién, creo que, bueno, ese mismo año comenzamos con una feria que ahora no está más, que es la Feria del Libro Artesanal. Recuerdo una librería fue, y eso fue, bueno, una gran experiencia, pues recién teníamos 2 títulos y nos largamos a ir a una feria pequeña, pero una feria al fin, que bueno, fue como todo un descubrimiento, y a partir de ahí comenzamos a ir a las ferias, a Migra y demás. Después llegó la FED, Edita en La Plata, y bueno, esas ferias son las que nosotros ahí apostamos para llegar a nuestras lectoras y a nuestros lectores. Esa es la principal fuente, diríamos, para mostrar nuestros libros, para acercarnos a quienes nos buscan. Y en segunda medida, pero en un nivel mucho más bajo, las redes sociales. Con respecto a las librerías, nosotros creo que estamos en una sola por ahora, eh, y apostamos a estar en más, pero bueno, es un camino que todavía no tenemos muy bien decidido y todavía no hemos experimentado demasiado. Sobre todo, perdón, por el tema de que no queremos ir a una librería y esperar varios meses a que, bueno, tener algún tipo de evolución sobre los libros que dejamos, no queremos dejar en consignación, y no es tan fácil, al menos para nosotros, llevar los libros y que los paguen en firme. Claro. Es lo mismo que comentaba Erika hace un ratito, el tema de la consignación. Claro. Y retomando también lo que hablaba Erika hace un rato, un poco la gracia de la edición artesanal es zafarse un poco de lo establecido o de los pasos burocráticos y entrando a las cuestiones más legales. ¿Qué pasa en la edición artesanal con cuestiones como el ISBN y los derechos de autor o el dominio público pagante, que me parece que solamente en Argentina existe en el mundo? ¿Cuál es el trato de la edición artesanal con estos temas? Bueno, yo diría que hay un destrato, pero que está justificado. Todos esos protocolos y la parafernalia editorial, lo que yo llamo la parafernalia de la burocracia editorial, no es necesaria para la publicación.
Entonces el editor artesanal a veces está, digamos, las preocupaciones son otras, no hacer un registro, un depósito. A eso también me refiero con la cuestión de guerrilla a veces, ¿no? Digo, yo no le voy a poner ISBN a una publicación que es un texto inédito de William Burroughs, que ¿para qué lo voy a...? Es como avisar, ¿no? Que uno está haciendo algo. Yo no creo que pase nada, digamos, en definitiva, si pasa algo se arreglará, se verá. En el caso del ISBN, además, es una herramienta que está absolutamente diseñada para el sistema industrial, porque eso ingresa en una base de datos, y cualquier librería que, digamos, busque en esa base de datos accede a un montón de contenidos y puede prometer disponibilidad de libros con los que no va a contar nunca, porque yo directamente elijo no trabajar o con la cadena de librería o con esa librería por las razones que sean, ¿no? Entonces es también como avisar y después decir, no, yo no vendo en librerías, o el libro está disponible pero no ahí. Respecto del dominio público pagante, son unos 5 países en el mundo. A mí me parece que esa es una disputa importante y fuerte que hay que dar, porque no deja de ser la privatización de una herramienta de acceso a la cultura. Verlo como un círculo virtuoso, que es como lo vende el Fondo Nacional de las Artes, me parece equivocado, ¿no? Yo creo que en realidad el dominio público debería ser público y gratuito, y cualquiera podría hacer cualquier cosa, como en todo el mundo se puede hacer cualquier cosa con el dominio público, y cualquier cosa implica la posibilidad de imprimirlo y venderlo, ¿no? Nadie tiene que pagar nada por vender Shakespeare en Inglaterra, o Melville en Estados Unidos, o no sé, Cervantes en España. Bueno, en Argentina, para vender una copia del Martín Fierro, o de Melville, o de lo que fuere, aún siendo uno el traductor, hay que pagar un impuesto, ¿no? Que además es, bueno, podríamos entrar en una larga disquisición, que es un impuesto creado en un momento bastante particular, y además por un organismo que no estaba facultado para crear impuestos. O sea que ahí hay toda una cuestión también constitucional muy interesante. Yo creo que hay 2 tipos también de movimientos, ¿no? Está la edición artesanal, que en algún momento se preocupa por eso y empieza a formalizar, y dice, bueno, empiezo a ponerle ISBN a los libros, bla, 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 y yo creo que eso es un camino que después lleva a la industrialización, porque bueno, porque como una cosa lleva a la otra, y creo que está la edición artesanal, que piensa críticamente estas cosas y no les da bolilla y sigue para adelante, ¿no? Ahora, esto no implica que uno no haga acuerdo con los traductores, acuerdo con los autores y autoras, es decir, no está la figura del contrato, pero está la figura del acuerdo, ¿no? Creo que la palabra en ese sentido es mucho más importante, y los acuerdos son dinámicos y se pueden ir cambiando, y puedo gestionar coediciones con otros editores y está todo bien. Alejo, Mariano, el que prefieran. ¿Tiene algo para agregar? Nosotros no tenemos ISBN, no trabajamos con ISBN en ninguno de nuestros libros, porque creemos que no es necesario, de acuerdo al circuito y a la forma de difusión y de promoción que tienen nuestros libros. No creemos que sea conveniente, y inclusive estamos bastante orgullosos de no tener ISBN en ese sentido. Creemos que no es una herramienta que nos vaya a aportar absolutamente nada. Me ha pasado, por ejemplo, de ir a una librería para proponer que ellos también tengan nuestros libros, y me han dicho, bueno, como tus libros no tienen ISBN, no los podemos vender, lo que es absolutamente falso, diríamos, ¿no? Así que vamos y seguiremos por ese camino. Sí, en el caso del proyecto tampoco, o sea, no usamos ISBN, nada, por los motivos que mencionó Eric, digamos, me parece como medio ridículo. Y respecto al dominio público pagante, también me parece que, digamos, que tiene una ilegitimidad de fondo que, por la que hay que pasar por encima. Entonces, me parece que nada, es un gesto apropiarse de esos autores, de esas obras, e incluso también dentro del dominio privado, cuando todavía no pasaron los 70 años, hay caso por caso, ¿no? Pero no sé, ahora
en un tiempo voy a editar unas memorias de Debord. Bueno, en ese caso, digamos, decidimos hacer, digamos, una edición pirata, y a la vez, digamos, me parece interesante, digamos, como esa dimensión digamos, también de darle un lugar de preocupación por la edición, por laburar esos textos, y no porque sean piratas, sencillamente como usarlos y dejarlos ahí, ¿no? Me parece que a veces, como que hay dos cuestiones, o proyectos que no se apropian de obras porque están, digamos, bajo el estatuto legal, o se apropian de una forma pirata y entonces, digamos, se pierde como el eje de editar, el eje de pensar un catálogo y demás. Y me parece que eso también es una cuestión ahí como para considerar, ¿no? Así que un poco eso. Bueno, y para ir ya cerrando, la última pregunta, antes de pasar a las preguntas de los espectadores, las espectadoras. ¿Qué consejos pueden dar para alguien que quiera empezar a meterse en el mundo de la edición artesanal? ¿Cuáles serían los primeros pasos, algunos tips, como paradas obligatorias un poco para empezar? Yo empezaría por comprarme la impresora más grande que pueda, porque todos empezamos con una pequeña, después una mediana y creo que tener una buena impresora grande de movida es como importante. Si no pueden comprarla, cooperativizarla, comprarla con otro, con otra y usarla cooperativamente, pero tener una impresora confiable, ¿viste? Que no te deje a mitad de camino de una publicación. Después, aprender, o sea, enseñarse a hacer las publicaciones. Creo que ahí aparecen diversidades muy interesantes. Si todos hacemos el mismo taller de encuadernación, sobre todo, ¿no? Digo, es como que se replica siempre lo mismo. Parece que parte de la gracia es descubrir técnicas nuevas. No importa que ya existan, pero vos las descubriste, ¿no? Y para vos son nuevas. Formatos también, tipos de papeles, ¿no? Como, digo, encerrarse. Para mí lo mejor sería tener tiempo para encerrarse, ¿no? El trabajo alienante que nos paga ese tiempo, y experimentar y hacer una editorial, porque finalmente hacer una editorial es muy fácil. O sea, corregir, si uno es lector o lectora, tiene todas las herramientas para editar. En la biblioteca que fueron construyendo hay un principio de catálogo que van a poder compartir. Seguramente hay una zona que les interesa compartir como editores y editoras. Tienen modelos de libros, van a ver adentro cómo se diseña una página y después la van a replicar y después van a personalizar ese diseño. Van a aprender el arte de la corrección, digamos, el diseño de página, van a probar de maquetar, incluso traducir, ¿no? Parece que la gracia de todo esto también es hacerlo y punto, y ver qué ocurre y corrigiendo, digamos, ¿no? Y dándole forma a algo. Que me parece que no es lo más difícil, ¿no? Como crearse ese tiempo para poder experimentar y desarrollar una imagen editorial con un nombre, un logo, un catálogo, un diseño de publicaciones. Sí, sí, creo que va claramente por ahí, ¿no? Tener una idea también de lo que uno quiere publicar, sea una editorial de una persona o de varios, diríamos, ponerse de acuerdo en eso, y siempre atendiendo a esto de que se puede ver pequeñas fracturas en ese catálogo, tener un camino más o menos resuelto, diríamos, como para no andar zigzagueando todo el tiempo, ¿no? Buscar los conocimientos, sean a través de otros editores, y no solamente editores, de otras artes también. Ver, aprender, observar todo el tiempo, leer libros que hayan escrito otros editores, otras experiencias. Me parece que todo el conocimiento, por más que uno después se olvide ciertas cuestiones, en algún lugar de uno queda todo eso. Y después claramente la práctica, que creo que es hacer y hacer. Creo que nadie, aunque al menos haya hecho algunos libros, los hace de la misma manera
cuando comenzó. Y eso me parece que tiene que ver con lo que uno le va agregando, con lo que uno, como decía Eric recién, va descubriendo. Eso, generar una propia, la propia experiencia, confiar en la experiencia de uno, y ahí donde uno por ahí se siente medio solo porque nadie lo hace, buenísimo. O sea, genial, maravilloso. Sí, sí, si uno puede descubrir algo, hay que seguir por ahí y colectivizarlo, porque me parece que también de eso se trata. Sí, para mí es importante, qué sé yo, hacer como ese, pensar o partir en el proyecto de una idea, de un recorte de esa biblioteca, de una estética que a uno le gusta y que capaz siente, digamos, que no circula, que no está. Eso en primer lugar. En segundo, también me parece, bueno, esto que dice Alejo, el hacer, ¿no? El hacer y probar, eh, experimentar con materiales, con lectura de textos en diferentes formatos. Para mí algo clave que me ayudó mucho es el tema del tiempo, el tema de ir lento. Para mí es fundamental, por lo menos en mi caso me ayudó muchísimo, ir lento, pero ralentizar, porque eso, digamos, uno, no, por lo menos en mi caso, yo no trabajo con correctores que me apuren, o con diseñadores que me apuren, o con imprenteros, entonces, digamos, yo tengo como una autonomía absoluta, digamos, de mi tiempo. Y eso me parece como re importante, como bajar un poco, digamos, como los tiempos, no interiorizar como los tiempos de la industria editorial y permitirse el tiempo como para desarrollar, digamos, una estética, pensar 3 o 4 libros para conformar un catálogo, digamos, hacerlo circular, ver qué pasa con ese libro, tomar nota. Eso para mí, digo, porque uno después va como acomodando, va corrigiendo, va encontrando matices. Para mí es importante eso, el tema de, por lo menos, no sé, en los primeros años, como darse el tiempo como para pensar de conjunto y en sus particularidades el proyecto. Perfecto. No sé si tiene alguna cosa más que agregar, si no ya podemos empezar los 15 minutos que nos quedan con preguntas de parte del público. Preguntas. Siempre Claro. lo más interesante, sí. Bueno, el que quiera está invitada a desmutearse y preguntar. Si no, tengo una lista de las que me mandaron preguntas por privado, las estoy leyendo yo. Así que, bienvenido el que quiera. Bueno, están tímidos. Leo las que me fueron mandando. A ver. Me preguntó José Rentería si les parece que tiene sentido seguir publicando en offset. Me imagino por un tema de volumen. Si está José todavía en línea y quiere desarrollar más la pregunta. Yo creo que la pregunta por el medio de producción siempre tiene que estar en relación directa con el tipo de publicación. El offset tiene como un mínimo de 300, 500 copias, digamos, por original, digamos, ¿no? Sería muy raro que te hagan menos, a no ser que tengan una offset chiquitita de mesa, pero en general la pregunta me parece que está orientada a la industria pesada. No sé, quizás hay un proyecto que amerita tirar, no sé, por ejemplo, no es lo mismo imprimir interiores que imprimir guardas. Yo las guardas las imprimiría en offset, ¿por qué no? Si voy a hacer 5.000 guardas, si voy a tener estoqueadas guardas impresas con offset, como hace Ato Menegaso, por ejemplo, el proveedor de papeles. Ahora, interiores, yo no imprimiría ningún interior, porque si tengo que imprimir interiores, tengo que tener lugar donde ponerlo, y yo prefiero tener ese espacio disponible para, no sé, para el mimeógrafo, o para otra impresora, o para que la mesa de encuadernación sea más grande. Me parece que no es necesario para la mayoría de las publicaciones artesanales, lo que hay que hacer es imprimir de a muy pocas copias, digamos, ¿no? Para eso el láser es como el invento de los últimos 40 años, ¿no? 50.
Sí, nosotros publicamos también con impresora láser hogareña. Nos gustaría sí tener una más grande de la que tenemos, pero bueno, es la que por ahora es posible y vamos por ahí, nos resulta muy cómodo, muy práctico. Nuestros libros tienen tiradas de 25 a 50 ejemplares que imprimimos a demanda, y para qué más, diríamos, ¿no? Es un montón, en definitiva, ¿no? Poder publicar esa cantidad de ejemplares. Si se necesita más, se hace más, digamos, pero no, por lo pronto no necesitamos otro tipo de impresión por el momento. Después más adelante veremos cuando sigamos creciendo, pero por ahora vamos bien así. Sí, en general yo creo que con una impresora láser va muy bien. Después hay que ver el proyecto en particular, ¿no? Proyecto, no sé, de texto, de fotografías y demás, pero, digamos, pensando en el común, me parece que una impresora láser va muy bien y se banca mucho, digamos, la escala de producción de 50 ejemplares. Yo tengo por ejemplo, una Brother 2360, que es una impresora mediana, tirando a chiquita, y no tengo absolutamente ningún problema. Bueno, me pregunta también Sigma.distro. ¿Cuál es el diálogo que observan entre las microediciones y la edición artesanal? Lo mismo, si está en línea y quiere desarrollar más la pregunta, bienvenido a desmutearse. Sí, yo no entiendo cuál es la diferencia entre, ¿no? Porque una microeditorial sería artesanal, por definición, ¿no? Por eso es micro. Pero bueno, a lo mejor tiene alguna precisión para hacer. Yo tampoco entiendo ya. Esta está, creo que está. Si quiere agregar algo, si nos pasamos a la siguiente pregunta. Igual, digamos, más allá de la precisión o no, todas las editoriales dialogan. Para eso las ferias son como los espacios privilegiados, digamos. La venta es importante, pero también encontrarse con los otros autores editoriales, digamos, y editores artesanales, y digamos, ahí se intercambia mucho, y el diálogo es, yo diría que siempre muy fluido, ¿no? No existe la competencia, y más bien una solidaridad constante respecto de sociabilizar conocimientos, datos, información, eh, nada, amigos, siempre. Dos preguntas quedan. Primero, ¿cómo manejan? Ahí agregó la respuesta por mensaje. Si hay diferencia entre esas dos nociones o si son equivalentes. Entre microediciones y edición artesanal. Bueno, podríamos decir que son bastante equivalentes, aunque, qué sé yo, podría haber una pequeña editorial, ¿no? Industrial que tire 300 ejemplares y se la considere micro en términos de la edición independiente, pero en términos de la edición artesanal, no sé, capaz que publica la misma cantidad de ejemplares que yo publico de un libro en 2 años. Entonces, en principio me parece que son como estructuras similares, ¿no? Para mí, por lo menos. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno. José vuelve a preguntar, además del dinero obtenido durante la preventa y la venta directa en librerías, ¿de dónde viene el dinero para seguir haciendo los libros? Gracias, dice Sigma. Me atrevería a decir que sale del bolsillo de cada uno de ustedes, sin más. Me parece importante esto, digamos, la edición artesanal tiene una inversión inicial muy baja. O sea, para hacer 50 ejemplares se necesita el 5% de lo que se necesita para mandar a imprimir 300 ejemplares en la industria. Entonces, de movida se necesita mucho menos dinero y puede salir de un bolsillo. Ahora, retomo algo que dijo Mariano al principio. Esto no es un hobby, entonces nadie quiere perder plata y mucho menos seguir perdiéndola. Entonces, lógicamente, la editorial busca que las publicaciones paguen el propio futuro del catálogo, pero también que sostengan, digamos, la calidad de vida del editor o de la editora. Quiero decir, que te permita algún día dejar tu trabajo alienante, ¿no? Que es lo que es como el horizonte al que llegan la mayoría de las personas en la edición artesanal, es decir, dejar de ser docentes y poder dedicarse a ser editores, o dejar de ser lo que fuere y dedicarse a la publicación de libros, ¿no? Lógicamente el dinero circula ahí adentro y
y se reinvierte en la editorial también, ¿no? Digo, el taller de Mariano es más grande, el de Alejo también, hay más máquinas, hay más papeles, es un flujo hacia adentro constante. Sí, creo que es un camino, en nuestro caso, de aprendizaje también, y hemos aprendido de alguna manera a sostener las primeras inversiones que hemos hecho, y que los libros se paguen para poder hacer el próximo libro, y tal vez haya títulos que les va mucho mejor que a otros, y también es un equilibrio que uno va aprendiendo, diríamos. A veces puede fallar, a veces no, diríamos, nuestra editorial es muy pequeñita, y todavía no podemos pensar en una independización de un trabajo acelerado que tenemos, pero la idea es esa, diríamos. Uno no hace esto porque qué lindo que son los libros artesanales, no es algo simplemente simpático, diríamos. Acá hay un trabajo que uno intenta hacer de una manera profesional, y por lo tanto busca que en un determinado tiempo que el proyecto se sostenga, diríamos, ¿no? Y es cierto que, digamos, tampoco como para comenzar se necesita demasiado, diríamos. Es mucho, me parece, en ese sentido es mucho más fácil y accesible de lo que uno puede llegar a pensar, diríamos, ¿no? Sí, sí, coincido. O sea, me parece que ahí el tema digamos, del capital inicial, del capital originario para desarrollar una editorial artesanal es mínimo. En mi caso yo arranqué con una impresora, una notebook y 2 resmas de Buxel. O sea, lo que sí me parece, digamos, que hay que prestar más atención es como al sí desarrollar, como si uno no las tiene, capacidades como para darse maña, como para maquetar un texto, para diseñar una tapa, para ver de qué modo imprimir las cubiertas, ¿no? Con ese papel más grueso que capaz que no se puede imprimir en una impresora. Me parece, digamos, que eso hay que prestarle más atención si uno, digamos, cómo resuelve esas cuestiones, si las tiene uno, si las va a desarrollar o se asocia con otra gente, que a la cuestión económica. Me parece que eso con poco se pueden pensar proyectos muy buenos. Perfecto. Y bueno, la última pregunta que me quedó en el chat, a menos que alguien tenga algo más para agregar, es ¿cómo les afecta, si les afecta el dólar, al margen de lo obvio de que todo aumenta todos los días, a nivel el proyecto? Bueno, lógicamente el papel, que es un producto de un oligopolio, está sujeto al dólar, es una vergüenza, pero bueno, es otra de las vergüenzas que hay que arreglar algún día. Es decir, se produce acá, pero está sujeto a un valor dólar extranjero, entonces el papel resulta caro, digamos, Hoy por hoy yo creo que el otro día leí en un grupo, lo puso un yankee, pero bien vale para Argentina, es la primera vez desde el año pasado que el costo de papel supera el de impresión. O sea, estamos hablando de que el papel, en mi caso, el papel triplica el costo de impresión que tiene una publicación. Entonces, eso quiere decir que se podría bajar notablemente el precio de una publicación, si fuera el caso, con un papel más barato, ¿no? Y estamos hablando de un papel, no estamos hablando de papel importado, estamos hablando de un papel de uso editorial de factura nacional. O sea, bueno, afecta, sí, pero tampoco lleva tanto papel un libro. Digo, porque a veces uno piensa que un libro lleva una resma de papel. Con una resma de papel se pueden hacer 25 ejemplares de 100 páginas, de 96 páginas. O sea, ¿lleva papel? Sí, no tanto como se lo piensa a nivel industrial. Porque después está esa cuestión, ¿viste? De pensar los libros como siempre se hacen de a 1000. Y no, acá los libros se hacen de a 25. O sea, con una resma se hacen 25, 24, 23, depende, ¿no? Pero digo, es un problema, pero la edición artesanal también es una forma de solucionar ese problema. No solo por cómo se imprime, sino también por la posibilidad de reutilizar papeles, de utilizar papeles que no se consiguen más que en paquetes pequeños, digamos. Es decir, hay un montón de estrategias y vericuetos que hacen que el problema nos afecte, pero no de manera tan directa como, bueno, la edición independiente estuvo parada, ¿no? Entre marzo o febrero y
y Mayo creo que no estuvo parada por la cuestión del papel, ¿no? Entonces, yo vi los editores artesanales seguían publicando, o porque tenían pequeños stock de papel, o porque empezaron a usar papel comprado en pequeñas librerías de barrio, o lo que fuere, ¿no? Sí, una manera quizás también es, si uno tiene la posibilidad, abastecerse de una buena cantidad de papel y no andar siempre sujeto al libro que uno va a hacer. Decir, bueno, hacer una buena inversión y de alguna manera ganarle a esa inflación o al costo o cómo va el dólar, diríamos. Entonces uno tiene cierto stock que le permite tener cierta previsibilidad bueno, en un año o en un semestre. Decir, bueno, va a hacer una cantidad de libros, uno proyecta determinados proyectos, de tantos ejemplares cada título, y poder hacerse ese papel. En ese caso, estoy hablando de un ejemplo, diríamos, bastante general, poder tener una tranquilidad de unos tiempos determinados, 6 meses, lo que sea, de que ya no va a necesitar de ir al mes siguiente a buscar papel, sobre todo porque el papel falta, diríamos, no es tan siempre fácil conseguirlo, ¿no? Y además creo que uno nunca que tiene que pensar cuando comienza un proyecto en grandes cantidades, o sea, ir de a poco, o sea, después uno se va acomodando a las dimensiones del proyecto, y si el proyecto funciona, creo que no habría mayores problemas tampoco. Sí, sí, tal cual. Para mí también. O sea, ahí el principal problema en cuanto a lo económico es el papel. Pero bueno, lo que decían acá los chicos, me parece que nada, que uno puede, si tiene la posibilidad, de hacerse un stock o pensar formatos, otro tipo de formatos como el SIM, por ejemplo, que con 8 hojas haces 32 páginas y podés generar una publicación que puede estar buena y puede ayudar, digamos, como para empezar a circular. O sea, me parece que siempre hay, digamos, como modos, por lo menos en la edición artesanal hay modos digamos, de sortear ese problema. Bueno, ya son las 5:30, podemos dar por terminado la reunión. Nuevamente les agradezco a los tres por participar, por la predisposición, por el tiempo. Y bueno, a Eric con Barba Abejas y a Alejo con el Vendedor de Tierra los van a poder encontrar en la próxima FED, que es la primera semana de agosto, ahora en 20 días más o menos. Y a Mariano, no sé la fecha, pero sé que en la feria de la Universidad de Quilmes, Exactamente, septiembre. en septiembre, el mes siguiente. Así que bueno, el video va a estar en YouTube para quien quiera volver a verlo, y una vez más les agradezco por el tiempo. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos, muy amable. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.